Saludos a todas y todos. Reflexionemos en voz alta, recordando que no tenéis que estar de acuerdo conmigo. Llevamos meses en que tenemos sobre nuestras espaldas la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y hemos asistido a manifestaciones en el barrio de Salamanca de Madrid, barrio de la oligarquía española de más alta alcurnia y poder económico, durante el periodo de confinamiento nacional. Y observamos todas y todos el comportamiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o sea, la Policía Nacional, la Policía Local, y la nula presencia de los grupos de antidisturbios. Documentaré gráficamente esto. En la imagen se ve claramente que no se cumplieron ninguna de las normativas de seguridad impuestas por el Ministerio de Sanidad. Se vieron afectados también mobiliario urbano, todas estas que dieron la vuelta por todos los medios de comunicación, tanto escritos, televisivos, en redes sociales, y tampoco se identificó a nadie para multarle. Mayo, en pleno estado de alarma, el madrileño barrio pudiente de Salamanca salía a la calle, provocando y faltando al respeto a los agentes y sin cumplir las medidas de seguridad. La policía no les tocó ni un pelo. Porque hay un muro invisible y dependiendo de si estás a un lado o a otro, obtienes un trato muy diferente. Sin embargo, semanas atrás, en el barrio de Vallecas, obrero por excelencia de Madrid, como por arte de magia o poseídos por algún demonio, esas mismas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se comportaban algunos como verdaderos psicópatas, repartiendo palos a diestra y siniestra sin ningún motivo para ello. Saldrá ahora seguro el que me diga exagerado, pero como en los circos de hace 2 siglos, yo le respondo: pasen y vean. Después de las brutales cargas policiales contra manifestantes en Vallecas, esto es lo que hoy te cuentan los medios de comunicación sobre lo ocurrido. Y la portada de La Razón viene como están pateando a un policía. Pero bueno, esto de la estigmatización fue algo que se lanzó ya la semana pasada por parte de Podemos. Ahí estaba Isa Serra condenada, bueno, que sí. Y ahí estaba ayer, en pleno COVID, pateando policías. Todos hemos visto fotos de los manifestantes del otro día pateándole la cabeza. Ya sé que a vosotros eso os emociona. El jarabe democrático de Podemos contra la policía, de que no nos El jarabe igual. democrático. Mienten. Esto es lo que realmente ocurrió. Es la policía quien comienza la violencia contra un barrio que solo está pidiendo médicos y más recursos sanitarios, protestando contra el confinamiento selectivo de Ayuso, que te prohíbe salir, excepto si es para ir a trabajar en un metro abarrotado. Una violencia igual de selectiva, aunque la derecha, como siempre, saque las cosas de contexto. Si vives en una zona obrera y pides sanidad pública, obtienes porrazos. Si eres de la zona bien y no pides nada más que poderte ir a jugar al golf, obtienes abrazos. Basta ya de clasismo, basta ya de medios manipuladores. La principal función de los cuerpos y fuerzas de seguridad de un Estado democrático son las de proteger y auxiliar a la ciudadanía de ese Estado. Por la diferenciación que antes hemos apreciado, yo podría llegar a la conclusión de que en el Reino de España solo hay democracia en los barrios habitados por ricos, burgueses, políticos y demás casta que pulula por este país, mientras que si vives en un barrio obrero estás sujetos a un régimen muy cercano a dictaduras sátrapas, que tanto se llenan la boca algunas y algunos siempre en sacar a lucir cuando le conviene. Por ejemplo, cuando hablan de Venezuela, de Cuba, de Corea del Norte. Mientras, el ministro del Interior, los delegados del gobierno en las comunidades autónomas y el mismo gobierno, sí, ese tan progresista de izquierda y republicano, participa en facilitar que huya el emérito Juan Carlos I de Borbón y Borbón a un país sin tratado de extradición, mientras, como muestro, mira hacia el cielo
cuando se apaliza al pueblo humilde sin siquiera inmutarse. Y siguen utilizando la ley Mordaza, esa que desde hace 2 años después de la moción de censura están diciendo que derogarían los muy progresistas de izquierda y que además, recordemos, llevaban en sus programas electorales su derogación. La siguen utilizando para también multarnos y que así tengamos miedo a ejercer el derecho de manifestación y libertad de expresión que nos ampara en la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la Constitución Española y en la Carta de Derechos Fundamentales Europea, todas ellas, recordemos, firmadas por el Estado español. Además, el día 29 de septiembre despertamos con la inhabilitación del presidente de una comunidad autónoma, no por robar, no por defalcar las arcas públicas, no por prevaricar u otras cosas graves, sino por colgar una pancarta en la fachada de la Generalitat de Cataluña. Sorprende la presteza, rapidez y diligencia de fiscales jueces en acometer, juzgar y condenar estos casos, mientras llevan años para descubrir, cosa que aún no han logrado, quién es M. Rajoy de los papeles de Bárcena. Esa pancarta puede no gustar a muchas personas, incluyéndome a mí, pero en mi opinión es libertad de expresión. Y luego, después, a la hora de la comida, en el postre, escuchamos en las noticias que la Audiencia Nacional había acordado absolver a los 34 acusados en el juicio por la salida a bolsa de Bankia, entre ellos el expresidente de Bankia y también expresidente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, por delitos de estafa a los inversores y falsedad documental, contable. Entonces, recapitulemos algunos artículos de la tan sagrada Constitución Española que siempre se están tirando a la cabeza todos en el Congreso de Diputadas y Diputados y al parecer muy pocos han leído. El artículo primero dice, textualmente, España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. En el artículo 9 leemos, los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. En el artículo 14 se dice que todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Mientras, en el artículo 56 leemos que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Recupero estos artículos de la Constitución Española para hacer hincapié en las contradicciones que se aprecian a simple vista y con el motivo de reafirmar mis opiniones. Hay una justicia para ricos, burgueses, políticos, banqueros y demás especies adjuntas a los poderes del Estado y otra muy diferente para el populacho de a pie. Y durante la sesión de control al gobierno en el Congreso de Diputadas y Diputados, algunos partidos políticos pidiendo a un gobierno que se autoproclama como progresista de izquierda y con espíritu republicano, y que la mayoría de ministros pertenecen al Partido Socialista Obrero Español, le pidieron la derogación de la ley Mordaza, que ampara legalmente todos estos excesos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Os propongo escuchar extractos de algunas intervenciones que me parecen acordes con lo que estamos hablando. La verdad es que fue promesa de este gobierno derogarla, pero nos encontramos hoy con una ley vigente y nos encontramos también que este gobierno ha sido el gobierno que más ha utilizado la ley Mordaza, mucho más que el gobierno del PP anterior. Y esta ley, desde una lógica democrática, es un problema, fundamentalmente porque confunde el orden público con el orden político. Es decir, confunde mantener el orden público en la calle con mantener el status quo. Hace un uso preconstitucional del concepto de orden público
Claro, el orden público tiene que respetar los derechos fundamentales, tales como el de manifestación, el de reunión y el de información. Lo que no puede ser el orden público es persecución de la disidencia y persecución del derecho a la protesta. Lo decimos nosotros, lo ha dicho antes el PNV y lo dijeron en su momento Amnistía Internacional, que sacó todo un informe específico solo para hablar de la ley Mordaza. Muchísimos catedráticos de derecho penal de más de 33 universidades españolas firmaron un manifiesto alertando también de los peligros en contra de derechos fundamentales que suponían la ley Mordaza y la reforma del Código Penal, y hasta 5 relatores de las Naciones Unidas se preocuparon del tema. Y estos 3 instrumentos son la bestia del régimen contra los derechos de manifestación, reunión y protesta. Y son derechos fundamentales en los sistemas democráticos. En primer lugar, porque suponen límites al poder político. En segundo lugar, porque obligan al poder político a la rendición de cuentas. Y en tercer lugar, porque entienden que la ciudadanía es un activo político más allá de votar cada 4 años. Y paren de perseguir políticamente a la gente que defiende derechos. Señorías, ¿por qué ante una movilización en Vallecas los vallecanos cobran? ¿Y por qué ante una movilización de cayetanos, los cayetanos no cobran? ¿Por qué una movilización aquí frente al Congreso de jubilados y jubiladas, de trabajadores y trabajadoras, acaba como el Rosario de la Aurora? ¿Y por qué cuando policías ultras manifestando se rompen el cordón policial no pasa nada? Una norma como la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza, en la cual se otorgan poderes discrecionales, ambiguos, poco claros, otorgando en muchos casos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado unas capacidades propias de un juez o de una jueza, nos encontramos con que España tiene uno de los récords de desproporción en las actuaciones policiales. Con un gobierno que en teoría está en contra de esta ley, lleva tiempo anunciando que la va a derogar, que la va a reformar, la ha aplicado en 3 meses más que el Partido Popular en 4 años, hay un problema. Díganme ustedes, si no, ¿por qué la han aplicado más en 3 meses que en 4 años? ¿Por qué han puesto más sanciones durante el estado de alarma en España que en el resto de estados del entorno europeo en su conjunto? ¿En el estado más progresista de la historia? Son precisamente esas personas que están siendo investigadas en este momento por haber utilizado las cloacas del Estado para sus guerras internas y externas, utilizando para ello funcionarios públicos y fondos reservados. ¿Qué pueden esperar de esta norma? De Seguridad Ciudadana 2015, no en vano, antidemocrática, porque en vez de concebir la norma y las fuerzas policiales como instrumentos para garantizar que las personas puedan ejercer sus derechos en libertad y sin injerencia, se utiliza en muchos casos para menoscabarlos e incluso para impedirlos. Esta norma habilita a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a realizar acciones que chocan frontalmente contra el derecho a la intimidad de las personas sin el adecuado control judicial. Entorpece y limita el derecho de manifestación y de reunión, con especial afectación al de huelga, y también a la libertad de información y de expresión. Para muestra un botón. En el año 2012, el gobierno de Mariano Rajoy recorta hasta en 10.000 millones de euros la sanidad y la educación públicas, al mismo tiempo, para eso sí que hay dinero, que multiplica por 18 el gasto en material antidisturbios. Esta ley no garantizó la seguridad de nadie, aumentó la inseguridad de la gente que quería salir a la calle a exigir una política justa. Acumula hoy hasta 765.000 sanciones. El Gobierno Nacional todavía nos debe una explicación de por qué las mismas concentraciones que reciben sonrisas en Núñez de Balboa reciben detenciones y cargas arbitrarias en el barrio de Vallecas. Señores del Gobierno, cumplan sus compromisos de investidura por los que le votamos y deroguen en su totalidad la ley Mordaza. Algunos habíamos puesto esperanzas en quienes decían que solo necesitaban el BOE en sus manos para cambiar y derogar leyes que van en contra de los humildes, que no conllevan tampoco incurrir en gasto alguno, como derogar las reformas laborales o la ley Mordaza, por ejemplo. Y después de 8 meses y medio de ministras y ministros, pues todo sigue atado y bien atado, como profetizó Francisco Franco. Nosotras en la derogación de la reforma laboral estamos muy a favor. Lo que pasa es que Podemos lo llevaba en campaña.
fue promesa de este acuerdo de gobierno. Luego se pactó con Bildu derogarla y hoy Bildu lo vuelve a traer como una PNL. Es la reforma laboral que se ha intentado derogar más veces en toda la historia. Y nosotros lo que nos preguntamos es ¿para quién gobiernan ustedes? Es decir, ¿de quién les viene la etiqueta de gobierno de progreso? Si una cosa que han prometido como mínimo unas 4 veces todavía no se ha hecho. Y además hoy ustedes han excluido el pago de suministros del escudo social. La verdad es que la situación es complicada. Miles de ERTEs que hoy los han alargado. Los despidos suben, la tasa del paro es increíble. Hay un 41% de paro juvenil y un 15,8% en términos totales. Entiendo que ustedes no van a derogar la reforma laboral, por mucho que la gente de Podemos seguro que quiere, pero tampoco lo aprieta dentro del Consejo de Ministros. Por lo tanto, lo único que le queda a la gente de los pueblos de este Estado es sindicarse. Que se sindique en los sindicatos combativos, que tampoco se equivoquen de sindicato, porque los otros no están llamando a ninguna huelga general porque tampoco tengamos vigente la reforma laboral. Que se sindique. El Estado español es una cárcel de pueblos y de pobres y el nombrado gobierno de progreso no está dispuesto a defender los derechos de los trabajadores. Además, parlamentarios a todos los niveles, desde ayuntamientos hasta el Congreso de Diputadas y Diputados, convierten las sesiones de estos parlamentos en verdaderos gallineros y estercoleros, lanzándose a la cara insultos y mentiras por toneladas, sin respetarse los unos a los otros, en vez de dedicar ese tiempo a resolver los problemas verdaderamente que tenemos la ciudadanía española. Y recordemos que esos que se dedican a montar los circos en que se han convertido estos parlamentos están cobrando salarios muy dignos de nuestros impuestos, reflejando que si son los que nos representan, nosotros los representados no tenemos ni media neurona sana en el cerebro al escogerles, y menos cuando aún les seguimos pagando sus sueldos. Llegados a este punto, yo, como hizo popular Quino en voz de Mafalda, pues digo: paren el mundo, que me quiero bajar. Podemos extraer, o al menos yo extraigo, una moraleja. Y abro comillas: españoles, españolas, Franco ha muerto. Pero el franquismo institucional es cada día más poderoso. Y me hago la siguiente pregunta: nosotras, nosotros, ¿qué haremos? Sin más por este momento, como siempre, saludos a todas y todos, deseándoles buena salud, y las conclusiones son vuestras.